Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Antonio Grael nos trae a The Mars Volta. Y bueno, es un grupo de Estados Unidos. Ha tenido etapas del 2001 al 2013 y luego del 2019. En el presente tenemos a Omar Rodríguez López a la guitarra, Cedric Bixler Zavala a la voz. Bueno, Omar y Cedric, amigos desde el instituto, eran miembros del grupo de post-hardcore At the Drive-In. Cuando su éxito comercial estaba a punto de explotar con el lanzamiento de su tercer disco, el grupo se disolvió por diferencias entre sus miembros, especialmente musicales, aunque también influyó el desgaste de giras constantes, así que tras algunas colaboraciones con otros grupos, Omar, de origen puertorriqueño, y Cedric, californiano, pero con raíces mexicanas, alemanas y estadounidenses, deciden formar The Mars Volta. Las composiciones musicales son de Omar y de Cedric y perdón, la musical es de Omar y las letras son de Cedric, en gran medida porque Omar es alguien con las cosas muy claras y ello ha llevado a que la formación haya sufrido bastantes cambios e incluso una ruptura en 2013 por diferencias personales entre ellos dos. Pero tras su reconciliación en 2019, volvieron a retomar el grupo. Entre los muchos miembros que han tocado con la banda se encuentran Flea, que tocó el bajo en el primer disco, ya que no tenían bajista, con John Frusciante, madre mía, participó como invitado en algunos temas, anda que son tontos eligiendo gente, y también en algunas grabaciones posteriores. Omar es uno de esos genios prolíficos incapaces de contenerse. Además de The Mars Volta, ha montado una decena de grupos, a destacar ante más que Bosnian Rainbows y Crystal Fairy. En cuanto a su discografía en solitario, que es tan extensa como ecléctica, experimental e irregular, se reeditó toda junta en 2023. La caja contenía unos 58 vinilos. A eso hay que añadir lo grabado con los otros grupos y sus colaboraciones con artistas de la talla de Hans Zimmer o Red Hot Chili Peppers, por mencionar a los dos más conocidos. Y ojo que Cedric también tiene lo suyo. Como letrista, utiliza el inglés, el spanglish y el latín, además de usar acrónimos que él mismo inventa y su lista, em, cantante en diversos... Esto no lo entiendo. Vale. Bueno, supongo que canta en diversos grupos. Vale, sí. Que su lista como cantante, vale, faltaba ahí un como, en diversos grupos es tan larga como la de Omar. Hasta el momento, De Mars Volta ha lanzado 9 discos de estudio. El décimo saldrá el 4 de septiembre, dos en directo, dos EPs. Y les etiquetan con muchos estilos: progresivo, rock, post-hardcore, jazz fusión, experimental, post-rock, punk progresivo, math rock y psicodelia. Yo no sé si les queda algo ya por decir. Yo lo único que os puedo decir, dice Antonio, es que en el tema que os mando de su primer disco, a mí me suenan a los Led Zeppelin más pesados y experimentales, llenos de esteroides, puestos de LSD y ayahuasca y mezclando todo con influencias sonoras. Espero que os valga como descripción sin asustaros demasiado. Pues, Antonio, cada día lo pones más complicado, la verdad. Además Eh, de verdad, ¿eh? Dice, sé que es largo, es brutal y merece la pena, al menos eso creo, dice Antonio. Espero que lo disfrutéis. Yo también lo espero, Antonio. Amigos, el tema se llama Cicatriz. Cicatriz. Cicatriz ESP. Vale. Eh, Directo en el Electric Ballroom London 2003. Vale, el resto de la banda son John Theodore a la batería, Juan Elderete al bajo, Isaiah Aiki Owens a los teclados y Paul Hinojos al sonido en general, ¿no? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá.
ya que ellos hacen una pausa, vamos nosotros también. Am, Tal vez en casa estáis tan sorprendidos como nosotros, pero es una mezcla súper interesante. Ahora comprendo esa analogía con Led Zeppelin. Sí, efectivamente, para empezar, Eso, eso te iba a el, decir el que registro del cantante va muy por esos tiros y también la forma de girar la voz se parece bastante. Bueno, también con la psicodelia, esa fase más experimental de Jimmy Page. sí, Pero bueno, lo primero que me impresiona de esta actuación es la libertad absoluta con la que la banda construye la tensión, ¿no? Es decir, en lugar de limitarse a reproducir, digamos, una estructura, yo no sé cómo será el equivalente en el disco, pero seguro que aquí están más desenfadados. Em, yo creo que aquí es terreno para la improvisación. Además se ve que son músicos súper creativos y me parece a mí, y creo que no me equivoco, en el que van preparando una base, unas líneas maestras donde va a haber mucho sitio donde improvisar, sobre todo porque el tema dura 15 minutos, sí. ¿vale? Entonces, eso no es una medida normal estándar de un tema, ¿vale? Y entiendo yo que aquí va a haber, bueno, pues muchas ideas que van a fluir en tiempo real. Sí, sí, Eh, además, el sonido que están teniendo me ha venido muy el LSD y esas cosas. sí, 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 bueno, a ver. mm, yo sí quiero decir que, bueno, hay como mucho cambio, mucha transición, mucho dinamismo. Entiendo que va a ser fundamental em, el tándem batería-bajo. El bajo me está gustando muchísimo. Sí, La batería ya va descocada, es decir, va totalmente libre como el viento desde el primer minuto. Em, el guitarrista era Omar, ¿no? no, O Cedric. claro. Cedric, además, bueno, si Cedric se encarga de la música, entiendo yo, ¿no? No, no, Cedric se Ah, encarga de las letras. Entonces Cedric es el cantante, Omar es pues Omar con la guitarra a mí me está Omar con la flipando. guitarra, efectivamente. Omar Rodríguez López. Ahí está el Sí, tema. sí, muy, Y muy Cedric americano, Bixler Zavala. Ujú. Pues muy nada, estadounidense el nombre, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues Cedric es un cantante magnífico y Omar está ahí experimentando muchísimo. Ahora iremos desgranando poquito a poquito, ¿vale? Ahí vamos a hacer bastantes pausas. Así que, evidentemente, ¿no? Por la duración del tema, pero vamos a ir viendo.
vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar un poquito así de la guitarra. Porque claro, a ver, Omar dirige el desarrollo musical con una guitarra, es evidente, muy expresiva, tremendamente expresiva, ¿no? Sí, Su técnica tiene o mezcla fraseos atonales, eso que te ha sonado tan raro, ¿no? Que hacía, escalas modales, efectos ambientales, feedback controlado, un uso creativo del delay y bueno, pues el delay lo usa, por ejemplo, para crear como paisajes sonoros. No, evidentemente, no busca desarrollar un solo tradicional, eso es, en fin, no, no. queda claro, ¿no? Sino lo que quiere crear son como texturas, pequeños motivos melódicos y todo como sientes como que va evolucionando, ¿no? Y parece que depende muchas veces de cómo esté el estado emocional, ¿no? Que va como para un sitio y para otro. Am, a ver, en el bajo, Juan Alderete me está encantando, ¿vale? Es decir, tiene... Sí, sí, es brutal, es brutal. Se te mete ahí en el cerebro y no sale. Además que tiene buena distorsión el bajo. La guitarra tiene también distorsión, la que no está escrita, Sí. pero mola, mola. Además que se junta con la batería y te hace ahí un cóctel, los tres instrumentos, Ujú. que no veas. Me gusta que sea independiente de la guitarra, me gusta las direcciones armónicas que va creando en lugar de limitarse a reforzar. Bueno, es que es difícil, ¿no? Seguir la guitarra en cuanto a reforzar los riffs, porque es tan libre que, bueno, vuelve loco a cualquiera. Eh, su groove permanece sólido durante todo el tiempo y me parece un pilar fundamental. Y bueno, hay que decir también de qué va la letra, ¿no? Al final. Lo que hacen es utilizar imágenes surrealistas para representar el dolor emocional, la pérdida de identidad, la transformación interior. Las cicatrices simbolizan, pues, experiencias que dejan marca permanente, mientras el lenguaje fragmentado refleja una mente ya atrapada entre recuerdos, la culpa, la redención. Bueno, vamos a seguir un poco más y vamos comentando cosas de los otros músicos.
Bueno, aprovechamos esta pausa. No se ha acabado la canción. Vamos por la mitad. Em, a ver, cosas que hay que decir también. O de gente de la que hay que hablar. Tenemos por ahí a la batería a John Theodore. Bueno, pues hace una exhibición, una auténtica exhibición del control Sí, sí, sí. rítmico. Bueno, tiene un fondo físico increíble, se ve, está ahí, es, Está sudando un poquillo el hombre, pero no me extraña, ¿eh? no es para menos, ¿vale? No, no me extraña, claro, Claro, efectivamente. su independencia manos-pies le permite cambiar constantemente la dinámica sin romper ese flujo de la improvisación. Alterna groups, grooves muy profundos con explosiones de energía y bueno, también los silencios los emplea con inteligencia Sí, y demuestra que es un batería excelente, ¿vale? Excelente. Sobre todo ahí en la parte progresiva, bueno, brutal. A ver, el teclado también me parece un elemento súper importante, ¿vale? Em, los teclados están como ahí, como generando capas ambientales que van enriqueciendo esa dimensión, la dimensión psicodélica de la interpretación. sí, 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 sí. No está compitiendo con la guitarra principal, pero es bastante importante en la mezcla. Bueno, la banda en general, yo creo que funciona como un organismo vivo, donde aquí ningún músico está encerrado en un papel fijo. Cada, cada integrante escucha constantemente al resto y va como Y se van adaptando, sí, va es modificando como... su interpretación, sí, en función de lo que sucede. Esa enorme capacidad de improvisación convierte esta actuación en como una conversación musical. Te hacía yo así el gesto entre la guitarra y la voz, porque se estaban ahí Sí, dando la réplica. Y bueno, donde la técnica nunca eclipsa la emoción. El resultado es, bueno, es una interpretación que de momento es imprevisible, es arriesgado tocar así, pero bueno, absolutamente fascinante. Venga, le doy un poquito para atrás y continuamos.
Esto es... hemos tenido el momento de Es, encuentros en la tercera fase. es muy psicodélico. Es muy psicodélico, efectivamente. Am, a ver, desde el punto de vista técnico, la actuación es extraordinaria. Es decir, la No, batería no, sí. mantiene una independencia rítmica impresionante. Van alternando con bases muy complejos, con groups muy abiertos. La guitarra utilizando de todo, delays, modulaciones, efectos Sí, ambientales, sí, sí, sí. creando paisajes sonoros casi psicodélicos. Bueno, casi no, bastante psicodélicos. El bajo sosteniendo la arquitectura armónica El mediante... teclado ahí pegado a Sí, la sí, sí. guitarra. Dialogando con la batería, la canción, bueno, es Y una ahora Cedric improvisación que ha colectiva. cogido las maracas, pues Ya apaga y vámonos. Es tremendo, ¿no? Y bueno, la voz, la voz. Cedric, bueno, desde luego es una voz singular, ¿vale? Técnicamente muy elástica, sí, permite alternar registros muy agudos, falsetes, gritos controlados, am, frases casi susurradas. Aquí hay de todo. Lógicamente, esa respiración tiene que estar adaptada a toda la tralla que le mete. Muchos cambios inesperados. Y bueno, es que parece que no canta la canción, parece que la vive, ¿no? Su lenguaje sí, sí. corporal, los movimientos imprevisibles, la intensidad con la que proyecta cada frase, en fin, es una experiencia casi teatral. Impresionante. Venga, vamos a continuar.
Bueno, vaya O sea, yo experiencia, ¿eh? a Cedric me parece con el tono de voz de Robert Plant, Sí. pero El la... aspecto del cantante de Héroes del Silencio, ya. No, no, de Jim Morrison. Ah, también. Bueno, es que el Bueno, sí, cantante de Héroes del Silencio se basa en el aspecto de Jim sí, Morrison. sí, sí, pues Jim Morrison, total, ¿eh? Sí, 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 sí. Am, es, es increíble. A ver, representa perfectamente, bueno, pues una combinación irrepetible de rock, progresivo, de jazz, de psicodelia, de punk, de improvisación colectiva. Desde luego, es una actuación que se convierte en una experiencia diferente. Gracias, Antonio, por traerlos. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.